Trump acaba de sufrir un atentado como candidato presidencial de Estados Unidos y el que llevaba la ventaja dentro de las encuestas, principalmente por las debilidades que ha presentado el candidato y actual presidente demócrata. No habíamos visto hace mucho tiempo un atentado a un candidato presidencial o a un presidente en Estados Unidos. Nuestra generación recuerda el atentado a Reagan y la generación de nuestros padres recuerda el asesinato a Kennedy. Es bastante contradictoria la información. Hay, como siempre, especulaciones. Hay una parte importante de la población que entiende que fue un atentado muy grave, que vulnera los principios de seguridad de Estados Unidos y parte de la democracia. Y como siempre hay un grupo de personas que cuestiona un poco las imágenes que circulan referidos a este atentado, considerando que podría haber sido preparado. Una cuestión que nos parece bastante difícil, ¿eh? Pero hoy en día las especulaciones son enormes. Entonces, para que podamos tener algunos antecedentes más allá de los que vemos regularmente en la televisión y podamos comentar qué opinan ustedes con respecto a este atentado que sufrió Donald Trump, les invito a ver mis reacciones y a compartirle un poquito las informaciones que pude ver. ¿Veamos? Bueno, yo lo más impactante que vi, aparte de la escena, que era un poquito inentendible, ¿cierto? Porque uno veía que él se agachaba, llegaba la seguridad que el servicio secreto, después aparecían unos policías, no se escuchaba lo que uno se imaginaba como un atentado que tuviera un candidato presidencial con el nivel de seguridad que tienen, ¿cierto? No era tan parafernálico como lo tuvo Maduro. ¿Se acuerdan que hubo un atentado a Maduro? Creo que con un dron o algo así, donde salía corriendo. Hubo otras que hemos visto donde han tenido seguridad algunos presidentes o mandatarios. Nos pareció algo extraño también porque no se escuchaba mucha gente gritar y que estuviera arrancando, como que todos se quedaron grabando. ¿Eh? Bueno, esto es parte de lo que sucede, pero también como parece que fue un disparo a larga distancia, vamos a ver las informaciones más detalladas, muchos no se dieron cuenta, o sea, se dieron cuenta lamentablemente la persona que falleció, Donald Trump que recibió esa herida producto del roce de la bala, y algunas personas que dicen que habían alertado sobre esto. Y la imagen que ustedes ven es del portal TMZ, y serían las imágenes del francotirador, que sería quien habría atentado. Y las preguntas son las mismas de siempre, porque el servicio secreto, la policía norteamericana, abatió a este francotirador y no vamos a saber si lo hizo solo, si era parte de un grupo, cuánto tiempo estuvo planificado y si efectivamente hubo alguna autoría intelectual, es decir, quién ideó esto. Siempre está en esta duda, ¿cierto? Recuerden ustedes lo que había pasado con el asesino de Kennedy, que no supimos tampoco quién lo había coordinado, financiado, y siempre ha sido la duda si es que efectivamente existían dos personas o una sola. Se comenta esto de la cantidad de disparos, ¿cierto? Para los que han visto los documentales o la película de Oliver Stone. Entonces, ahí está la imagen. A mí me llamó la atención porque había visto una imagen aérea solamente donde lo mostraban abatido sobre una suerte como bodega, supermercado o algo así. Decían que la seguridad en estos periodos de elecciones impide que se hagan eventos muy cerca de edificios en altura por la protección y por lo tanto están muy alejados. Me llamó la atención, sí, porque algunos periodistas señalaron, por lo menos en mi país, que había que tener bastante conocimiento de armamento para poder hacer un ataque a distancia a través de un francotirador. Pero es que en Estados Unidos hay una cantidad de militares y personas que han participado en las diferentes guerras que tiene en el mundo Estados Unidos, ¿cierto? Con la intervención que hace militar, que era muy fácil encontrar a alguien. Y además por la libertad que existe en tenencia de armas. Y hay clubes de armas, polígonos de tiro y por lo tanto hay mucha más gente de la que uno cree que es experta en el uso de armas de esta grueso calibre y especialmente para disparar a distancia. Mucho más de la que tenemos nosotros en Latinoamérica. Veamos otra información. Bueno, esto es lo más completo que puedo presentarles de lo que me ha llegado de información, que es un artículo del New York Times que hace como una secuencia de los eventos. La idea no es presentarles los videos, ustedes los han visto, los pueden googlear, principalmente porque puede traer inconvenientes porque estas noticias están catalogadas de tal tipo dentro de lo que corresponde a YouTube, que a veces puede implicar infracciones o falta de monetización. Entonces dice, se los voy a agrandar para que lo puedan ver. Buen día, estamos cubriendo lo último sobre el intento de asesinato contra Donald Trump. Esto está traducido vía Google, así que si hay algunos inconvenientes de traducción, es parte de eso. La foto, que es una de las fotos icónicas, pero hay otra, donde aparece Donald Trump con el puño en alto, la cara ensangrentada, producto de la herida en la oreja, y la bandera de Estados Unidos. Si ustedes se dan cuenta, las imágenes que pueden haber observado
de algunas primeras respecto al atentado, podrán haber visto que corrieron como dos fotógrafos, ¿cierto? Y uno estuvo en los perfiles que da para la foto, que entiendo yo que podría ser el que tomó la foto más icónica, que no es esta. También nos llamó la atención que efectivamente es una escena de Hollywood, ¿eh? El servicio secreto, las gafas, el traje azul, entiendo yo, y cómo participan. La violencia política, dice el artículo. Las autoridades han identificado al hombre armado que intentó asesinar a Donald Trump ayer, pero todavía están tratando de entender cuáles fueron los motivos del tirador y cómo pudo acercarse tanto a Trump. El FBI identificó al pistolero como Thomas Matthews Crowe, un joven de 20 años de Bethel Park, Pensilvania, aproximadamente a 40 millas de Butler, la pequeña ciudad del oeste de Pensilvania donde ocurrió el ataque, porque ahí era este meeting. Crooks era un republicano registrado, aunque los registros muestran que había donado dinero a un grupo de participación electoral liberal en 2001. El atacante mató a un espectador en el lugar y dejó a otros gravemente heridos, dijeron las autoridades. Trump tenía sangre en la cara cuando lo escoltaron fuera del escenario, pero estaba a salvo esta mañana. El intento de asesinato añadió un giro impactante y violento a una campaña presidencial que ya había sido más tumultuosa que cualquier otra en décadas, y en el boletín de hoy le ayudaremos a comprender lo que sabemos en esta mañana. Miren, entonces, las primeras impresiones. Ayer comentaban que el sistema judicial sobre estos atentados parte con que un fiscal de distrito, que podría ser como un fiscal de comuna, de ciudad, de localidad, ¿cierto? Nosotros tenemos fiscales locales en Chile. Inicia la investigación para recabar las primeras impresiones, que el servicio secreto se tiene que preocupar solamente de una cosa, que es la protección del candidato presidencial. Vimos hombres armados que eran del ejército, yo no sé qué unidades corresponderían, y que el FBI se iba a hacer presente, y hasta ahí llegaba la intervención del fiscal de distrito, salvo para los procesos judiciales, entiendo yo, y comienza la investigación que ya es federal porque es un atentado a un candidato presidencial. Recuerden que van escalando, ¿cierto? Hay investigaciones que son parte del circuito distrital, después vienen del circuito estatal y hay el circuito federal. Los amigos que están en Estados Unidos y que nos ven, bastante nos podrían comentar, ¿eh? Porque a mí me llama mucho la atención el sistema norteamericano judicial, y solo hemos podido tener más acceso con algunos procesos en materia penal, que normalmente son estos donde aparecen los dibujitos, ¿cierto? Y otros en materia civil que ya fueron más ampliamente difundidos, como el juicio de John Depp, ¿cierto? Que en el juicio de Johnny Depp pudimos ver cómo funcionaba este sistema. Nos llama la atención lo del jurado, porque no tenemos aplicación de juicios con jurado en nuestros países. En Chile hubo algún intento y hubo un solo proceso vinculado a la ley de prensa hace muchos años, casi una anécdota que tuvo jurado. Chile desestimó el jurado hace más de 100 años. Y en general no es parte de nuestra idiosincrasia, ¿cierto? Y esta investigación distrital que existe, ya sabemos que es un tirador solitario, un lobo solitario. Miren, yo entiendo que los que nos están viendo que son menores, es que nosotros, salvo que sean muy cinéfilos, no recuerden esto, pero a nosotros, a mi generación, que no somos de la época de la película que les voy a mencionar, pero yo la vi porque me la veía mi papá, nos acordábamos de esa película El Chacal. Hay una versión nueva de Bruce Willis, ¿cierto? No está nueva, es de la época mía, pero había una versión anterior donde había un conocido terrorista que le decían El Chacal, ¿cierto? De hecho, yo estudié después el proceso del Chacal. Y él atentaba contra Charles de Gaulle y efectivamente era un tirador solitario. Y normalmente estos francotiradores solitarios aparecen en Estados Unidos. Recuerden un atentado que hubo en una universidad, que también tiene su película y su serie, ¿cierto? Es como habitual. Y tenía 20 años y era republicano. Pero esto de que estén adscritos a un partido y de hecho da dinero a otro partido es como muy extraño. De hecho, recuerden que una de las cosas que se señalan que hay muchos de estos terroristas lobos que están como una suerte de contraespionaje o de espionaje, llevan una vida súper normal y llega el momento en que le activan la orden y ellos cometen algunos atentados como los que hemos visto en Estados Unidos, ¿cierto? Como esos espías soviéticos que estaban dentro de Estados Unidos y llegaba una instrucción y ellos volvían a transformarse en rusos en esa época, ¿cierto? Como esa película que tenía... se me olvidó la actriz que había hecho una película donde era una persona que volvía a recordar que había sido un agente de la KGB. Entonces ya sabemos que es un solitario francotirador y que hay 2 personas heridas y una lamentablemente fallecida. Veamos lo que sigue diciendo este artículo, que me gustó porque está muy bien resumido. ¿Qué pasó? Nuestro colega Simon Levin
estaba en el meeting durante el tiroteo. Trump acababa de empezar a hablar de inmigración en su discurso cuando se escucharon varios disparos desde la grada a su derecha. Todos se agacharon inmediatamente, incluido yo mismo. Hubo 2 ráfagas de fuego, primero 3 disparos y luego 5. Trump se llevó la mano a la oreja y luego se agachó antes de que agentes del servicio secreto subieran al escenario para protegerlo. Cuando comenzaron a sacarlo del escenario, Trump les dijo que esperaran y desafiante levantó el puño con sangre en el rostro mientras la multitud corría de Estados Unidos. Es difícil imaginar un momento que personifique más plenamente es difícil imaginar un momento que personifique más plenamente la conexión visceral del señor Trump con sus seguidores y su dominio de la era de los medios modernos, explicó Shawn Masculine del Times. Claro, y no es menor, y eso es lo primero que a uno le asalta como duda, ¿cierto? Porque yo la primera imagen que veo es que está el disparo y aparece Trump con el puño en alto, pero después cuando uno ve la secuencia, efectivamente dispara, él se agacha, se arroja el servicio secreto, y hay unos enfoques donde lo muestran herido, le dicen algunas cosas, hay algunas instrucciones que uno las ve muy desordenadas, ¿eh? Pero uno no es no es de esa área de seguridad. Me acuerdo de el sensei de mi profesor de Aikido, que él hacía unas clases de seguridad para personas que protegían a personas VIP, ¿cierto? Y explicaban algunas cosas, pero yo entiendo que ahí había muchas instrucciones con respecto, especulemos, ¿dónde está la camioneta de seguridad? ¿Está el cuadrante? ¿Está resguardado? Vigilen, no va a haber alguien en la multitud. Uno puede especular mucho, ¿cierto? Y en definitiva, él se para, levanta el puño, grita, no sé lo que gritó, no recuerdo lo que gritó, y empezó a gritar la gente. Aquí empiezan las primeras contradicciones, porque anda circulando un video y unas críticas respecto a la herida que tiene y le muestran como el audífono, que no sabía yo que utilizaba un audífono o algo, y dicen algunos que producto del disparo, en realidad como que no estuvo cerca, sintió el ruido, se agachó y se pasó a llevar al audífono y se hirió. Esa es una versión de las que especula que esto en realidad no fue una herida de bala. Y se acuerdan muchos, lamentablemente, del incidente que tuvimos en Chile con el arquero Roberto Rojas. De hecho, si ustedes van a la ex Twitter, ¿cierto? Hay muchos comentarios con respecto a esto. Y fue lo primero que yo tuiteé. Me acordé del Cóndor Roja. Y la otra foto que es impactante, esta es la que ven ustedes, que señalan que muestra la trayectoria de la bala. Entonces, si ustedes la pueden ver, está ahí. ¿Ven? Que ahí está la trayectoria de la bala. Que estaría, y la habría rozado. En cierta medida, si uno lo piensa bien, Trump tuvo mucha suerte y efectivamente le rozó una bala. No es el primer incidente que uno ha escuchado alguna vez o ha sido documentado de una persona que tiene una herida en la oreja porque la bala le rozó. Y mucha gente que ha estado en atentado o es vinculada al ejército, a las policías, habla de este silbido. Los que no tenemos nada que ver con eso, a pesar que yo soy abogado, pero no soy del área penal, no conocemos esto de los silbidos y los ruidos, ¿cierto? Yo recuerdo una situación que me pasó con un ministro de Corte de Apelaciones, donde nosotros le manifestamos por una situación que pasó que posiblemente él había sido víctima de un atentado y él no se había dado cuenta. Yo siempre he pensado, porque él falleció, que él no quiso asustarnos a nosotros, porque lo acompañamos y sucedió algo. Que algún día vamos a tratar de registrar en... Yo tengo una suerte de memoria hecha, ya voy en el segundo tomo, que es un regalo para mi hijo. Voy a comentar eso, porque una vez lo hablé con el hijo de él, con el hijo del ministro. Y mi compañero que estuvo en esa situación lamentablemente falleció hace muy poquito, y los dos quedamos muy asustados. Y mi otro compañero tenía nociones de balística porque practicaba casi pesca, y me dijo, sí, parece que pasó algo. Y yo quedé asustado, porque como estuvimos metidos en ese embrollo. Bueno, es una anécdota. Pero aquí ven que está la bala y la discusión es esa. Entonces, la pregunta que uno siempre se hace con los manejos políticos que tiene Estados Unidos y esta suerte de desconocimiento que tenemos de la estructura política de los partidos y los senados, los sindicatos, porque nosotros solo nos preocupamos de la figura presidencial y no sabemos el poder que tienen los senadores y en algunos estados y distritos las distintas figuras políticas y los hilos que se tejen atrás de esto, ¿cierto? Es decir, fue un atentado, pero fue un atentado de un loco, ¿cierto? Que quería acabar tal vez con el demonio, medio mesiánico, de una persona que quería acabar con la figura porque podía perjudicar la democracia, que la otra versión, que este señor o este muchacho que hizo el atentado lo que quería era salvar la democracia de Estados Unidos, o que efectivamente fue un atentado para, sea desde los republicanos, los demócratas o algún grupo,
perjudicar y enturbiar las elecciones, ¿cierto? Es como, imagínense ustedes que si ya todos especulan que este disparo elevó la popularidad de Donald Trump en la época en que se encuentra donde quieren un líder que sea fuerte, él se para y hace esto. Por eso es que en el artículo señalan que el manejo comunicacional no salió corriendo y como que tiene que haber pensado en un momento, esta es mi oportunidad de mostrar fortaleza. Quizás no lo pensó, pero en su subconsciente estaba esto. O sea, no me van a intimidar. Entonces, ¿cómo queda el norteamericano promedio? No, que nosotros aquí tenemos a alguien que va a enfrentar a Putin, vamos a recuperar nuestro estatus mundial. Entonces, estas señales son desde la época de Roma. ¿Se acuerdan cuando llegaban los romanos, el general triunfantes? Y venían con todo, y venían atrás amarrados en el carruaje con el general que habían derrotado, y ya era una señal de poder, ¿cierto? Para decir, mira, esto es Roma y todo lo demás. Sigamos viendo lo que dice el artículo, para que podamos tener más información con respecto a esto. Trump dijo en las redes sociales, porque tuiteó al tiro, disparado con una bala que atravesó la parte superior de mi oreja derecha. Vamos a hacer fe que fue un atentado, yo también creo que fue un atentado. Los organismos encargados de hacer cumplir la ley no han dado detalles sobre lo que creen que sucedió, porque no pueden especular. El veterano fotógrafo del Times, Doug Millens, también estuvo en el lugar. Pude ver sangre en el rostro de Trump, dijo. Seguí tomando fotografías, por muy duro que pareciera en esa foto, con su puño muy desafiante. La siguiente foto que tomé parecía completamente agotado, muy conmocionado. El sospechoso disparó desde una posición elevada fuera de la manifestación, dijo el servicio secreto. Los funcionarios también dijeron que habían recuperado un rifle tipo AR-15 cerca de su cuerpo. Oye, aquí los amigos que son de las Fuerzas Armadas que nos ven o los que tienen algunas vinculaciones con esto, ¿qué significa esto? ¿Qué calidad tiene este rifle AR-15? Es un edificio que haga un rifle especial para disparo a distancia, como uno se lo imagina en la ignorancia, ¿cierto? Con una mira especial, con ciertas regulaciones, ¿qué capacitación se tiene para esto? ¿Podrían comentarnos un poquito? El sospechoso disparó de una posición elevada, dijimos. Los funcionarios también dijeron que había recuperado un rifle tipo AR-15 cerca de su cuerpo. Los videos publicados en las redes sociales y verificados por The Times mostraron al presunto pistolero tendido inmóvil en el techo de un edificio unos 400 pies al norte del escenario. En una entrevista con la BBC, un hombre dijo que vio a alguien con un rifle en un tejado antes del tiroteo y trató de hacer una señal al servicio secreto. Y, para variar, no lo pescaron. Las reacciones. Algunos asistentes a las manifestaciones que se habían mostrado alegres comenzaron a llorar, rezar o gritar. Lo primero que pensé fue que Estados Unidos estaba bajo ataque, dijo Corey Check, un activista local. Agarré las manos de un par de personas que ni siquiera conocía, dijimos el Padre Nuestro, llamé a mi familia y le dije que los amaba. Oye, qué terrible esto, Miren, si más allá de que uno pueda o no tenerle simpatía a la política exterior de Estados Unidos y algunos actos internos, la ciudadanía norteamericana tiene un compromiso muy fuerte con las democracias, ¿cierto? Con las distorsiones que tienen, ¿cierto? La falta de información, el poco conocimiento, y además porque hay una cuestión que no es menor, que siempre le digo a mis alumnos. Es una nación que se cree elegida por Dios. Y eso es incontrarrestable desde la lógica. Ellos creen que son el pueblo elegido de la modernidad, ¿cierto? Así como lo creía el pueblo judío, como lo creían los romanos, elegidos por los dioses y todo. Es difícil combatir contra eso. Contra eso que tú creas, oye, fuimos los elegidos. ¿Cierto? Pero el miedo, el temor, y ellos han sido víctimas de atentados que nosotros no hemos vivido, ¿cierto? Más allá de los golpes de Estado, ¿cierto? Las dictaduras en nuestros países y los problemas de guerras que nuestra generación, ni la generación de mi papá ni la generación de mi abuelo vivieron, ¿cierto? Y por lo tanto no tenemos ese resabio. Yo tengo algunas pequeñas nociones de la posibilidad de conflicto con Argentina por algunos recuerdos que tengo, que son dos. Un día les voy a comentar de eso. Pero es terrible estar en un evento y tú sientas los disparos y que lo primero que dicen es que es un atentado que es parte del inicio de una guerra contra Estados Unidos. Ellos tienen el temor de la invasión, de la guerra, ¿cierto? Y todo lo demás. Por eso tanto cine vinculado con esto. Y llamar a las familias. Parece que les quieren. Tienen un apego muy fuerte con la cuestión familiar, el norteamericano promedio, de este nodo conservador, porque ellos son principalmente protestantes, ¿cierto? Recuerden que a diferencia de la mayoría, que ya no es tan mayoritario en el continente latinoamericano, que venimos de la vertiente católica. El presidente Biden habló públicamente después del tiroteo y habló con Trump más tarde en la noche. Mire, no hay lugar en Estados Unidos para este tipo de violencia, dijo Biden. Biden dio un breve discurso televisivo, es enfermizo. Está muy viejito Biden, Otros políticos, incluidos algunos afectados por la violencia, también denunciaron el tiro. Eso yo no lo sabía. Habían
senadores que habían tenido problemas y habían sido víctimas de tiroteo. Llevo en mi corazón y al presidente Trump y a los afectados por el indefendible acto de violencia de hoy, publicó en las redes sociales Gabby Gifford, un ex representante que sobrevivió a un intento de asesinato. Entiendo que fue senador. La violencia política es antiestadounidense y nunca es aceptable. Más cobertura, dice. Fue el primer intento de asesinato de un presidente estadounidense actual o anterior en la era de las redes sociales y las teorías de conspiración. Las acusaciones y los juegos de campaña se movieron a la velocidad de Internet, mucho más rápido que los hechos reales, dijo el Times. Dijo al Times, explicó Jonathan Weiss. Este gráfico del Times explica el diseño y ubicación de los sitios importantes del tiroteo y muestra múltiples ángulos. ¿Ya? Y hay más comentarios con respecto a esto. Y esa es la información que da el Times del atentado, el New York Times del atentado a Donald Trump, que les quería compartir para que pudiéramos hablar de esto y me dijeran qué opinan ustedes, qué sucedió y qué va a pasar, porque aquí tenemos un cambio completo del proceso electoral, un fortalecimiento tal vez de Donald Trump, qué informaciones vamos a tener, si hubo más personas y qué va a pasar con él. ¿Ah? Y cómo va a aumentar la seguridad. Pobres indocumentados que están en Estados Unidos van a ser víctimas. No sabemos todavía, parece que era norteamericano la persona que vino acusado, pero la participación de otros, pero siempre inician una casa de brujas, ¿cierto? Es terrible ser extranjero en un país cuando hay situaciones como esta. Bueno, y eso les quería comentar hoy día, esta noticia que se produjo ayer, producto del atentado a Donald Trump, candidato presidencial de Estados Unidos, que ya sabemos que fue abatido el francotirador, un señor de 20 años, ¿cierto?, que pertenecía al Partido Republicano. No sabemos quiénes son los posibles cómplices o coautores que estuvieron en esta situación, que una persona alertó respecto a que había una persona que había visto pasar con un rifle, que las especulaciones que existen referido a que podría haber sido una situación creada, o, como vimos nosotros, muy bien aprovechado por Donald Trump, que interesa, ¿cierto?, recibir esta suerte de bala y poder pararse y aprovechar las circunstancias en la era digital. Hay mucha especulación de cómo va a afectar esto en la campaña presidencial norteamericana, que afecta efectivamente a todos los países, especialmente a Latinoamérica, ¿cierto? Aquí ya hubo un fortalecimiento per se de la figura de Donald Trump para los norteamericanos. ¿Qué va a suceder con las medidas que se tomen y las investigaciones para saber cuál fue la real motivación? Como siempre, se especulan con respecto a si hay autores intelectuales, si hubo cómplices quienes colaboraron y qué va a suceder. Eso les quería compartir hoy día, espero que les haya gustado mi reacción. Me notan los comentarios, me lo dejan en la cajita de comentarios, por favor, para saber qué opinan de esto y qué versiones más tienen, porque a cada instante están saliendo nueva información. Soy Edgardo Lovera, que tengan un buen día, una buena tarde y una buena noche, y no se olviden comentar. Que estén bien.